Que Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh les continúe bendiciendo. Y continuamos con nuestra enseñanza número 21 acerca de los animales limpios y de los animales inmundos del libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del verso 1 al 47. Y nos encontramos estudiando en el libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 13 al 19. Nos encontramos estudiando las aves abominables que simbolizaban y simbolizan a los ancianos apóstatas de la nación de Israel, los cuales eran y son enemigos de Yahweh, de Yahshua y de la verdad. Y estos son los que gobiernan no solo la nación de Israel, sino a toda la humanidad, y ellos lo hacen a través de sus falsos ministros establecidos por ellos mismos. Y en la enseñanza anterior quedamos en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 23, verso 27 al 28, que es el mismo Yahshua condenando a los escribas, a aquellas personas que tenían adulteradas las escrituras hebreas en aquella época. Y Yahshua también condenando a los fariseos, aquellos falsos ministros que, entre comillas, se caracterizaban y se caracterizan por, entre comillas, observar con cierta afectación los preceptos de la Torá mosaica. Estos fariseos, falsos ministros, se interesaban más y se interesan actualmente por su manifestación externa acerca de los preceptos de la Torá. Y estos falsos ministros son fieles seguidores ¿de quién? De Moshe, no de Yahweh ni de Yahshua. Fariseo se le llama a una persona que es muy hipócrita y falsa, que finge una moral, unos sentimientos hacia los demás y unas creencias que esa persona ni tiene ni cumple. Y ante la opinión pública, ellos parecían ser ministros rectos, pero cuyo corazón estaba y está lleno ¿de qué? De hipocresía, de orgullo, de lascivia y de maldad. Eran como sepulcros pintados externamente, que se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos ¿de qué? De muertos y de corrupción. ¿Qué simboliza cuando Yahshua les está diciendo que son sepulcros llenos ¿de qué? De huesos muertos. Simboliza que Yahshua les estaba recordando a todos aquellos naví que ellos habían asesinado anteriormente por contradecirlos a ellos. Eso mismo hicieron con Yahshua. Y por favor, antes de continuar, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones y darle like al video si les gusta, y por favor compartan los videos. Continuamos en el libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 13 al 19. Y vamos a hablar acerca del ministerio abominable del Azor, que es un ave de rapaz diurna, parecida al halcón, con su cabeza totalmente ¿qué? Oscura. Esta ave, esta congregación abominable, habita y hace sus moradas entre los bosques, en los lugares donde abundan la sombra, los árboles, arbustos y matorrales. El Azor, esta ave, esta congregación abominable, es una especialista volando, o sea, moviéndose entre los árboles, arbustos, matorrales. ¿Qué simboliza esto? Que esa ave, esa congregación, es muy astuta y ella se mueve dentro de los lugares que ella sabe que abunda la sombra y la hierba. Los árboles simbolizan la congregación de Yahweh, los cados de Yahweh, y la hierba simboliza el pasto. El pasto simboliza alimento, el alimento simboliza la revelación de Yahweh. Esta ave abominable se ha establecido dentro de la congregación de Yahweh y se mueve dentro de ella. Es un ave, una persona, una congregación muy astuta, que su único propósito es de cazar, asesinar y alimentarse ¿de qué?
de las aves y de los animales que ella sabe que abundan ¿dónde? En ese lugar, o sea, en la congregación de Yahweh. Esta ave, estos ancianos, andan detrás de 3 tipos de animales, simbolizados en 3 tipos de personas, que les gusta revolotear ¿sobre dónde? Sobre la tierra. El Azor se alimenta de 3 tipos de animales que, le repito, simbolizan 3 tipos de personas. La primera, el Azor se alimenta de los conejos, o sea, de los famosos saltarines, de los que les gusta estar aquí y que les gusta estar allá, de que les gusta oír aquí y les gusta oír allá, conocidos como los famosos fanáticos religiosos. Los conejos también simbolizan a los falsos ministros, ya que detrás de estos falsos ministros se encuentran ¿quiénes? Sus ancianos. En el libro de Vallicrá, no Levítico, capítulo 11, verso 5, Yahweh dice que este animal, esta persona, es un animal inmundo ¿ante quién? Ante él. Porque este animal que simboliza a una persona que entre comillas rumia, pero que no tiene ¿qué? No tiene pezuña hendida, dice el mismo Yahweh. A este animal, a esta persona, dice Yahweh que la tendréis ¿por qué? Por inmunda. Que la palabra inmunda significa que no es apta ante quién, ante Yahweh. Y que Yahweh no acepta ese tipo de personas entre qué, entre su pueblo, entre su congregación. Ya que el conejo, si ustedes los ven, ellos todo el día entre comillas rumian, o sea, parece que ellos digirieran su qué, su alimento. Al todo el día ellos tener sus mandíbulas ¿qué? En constante movimiento. ¿Qué significa? Significa que las personas, como los ven a ellos, a estos conejos que también simbolizan los falsos ministros, que detrás de ellos están ¿quiénes? Están sus ancianos. Como las personas que no tienen fundamento escritural, ven a estos conejos, a estos falsos ministros, vestidos de cojén, vestidos de judíos, todos los ven entre comillas orando, leyendo, pero leyendo su Talmud, o sea, su Torah oral satánica, y porque los ven a ellos ayunando, la gente que no tiene un buen fundamento escritural se les cree semejante e hipocresía y mentira religiosa. Pero esto lo dijo Yahweh, no lo digo yo, que estos conejos, estas personas, estos falsos ministros, no tienen ningún fundamento ¿qué? Escritural. Y los que no tienen ningún fundamento escritural, estas personas no se han dado cuenta de que estas aves se encuentran dentro de la congregación de Yahweh, establecidos dentro de ella desde hace ¿qué? Desde hace siglos, con el único fin o con el único objetivo de cazar, de asesinar y de lucrarse de las personas que no los conocen a ellos. Pero el Ruach HaKodesh a través de Yahshua los desenmascaraba y los está desenmascarando ante su mismo pueblo con su ¿qué? Con su misma escritura. De este tipo de falsos ministros y de este tipo de personas yo conozco muchísimas. El conejo se alimenta de zanahorias, o sea, de verduras. Y la verdura en la escritura simboliza que se alimentan ¿de qué? De religión. Los conejos simbolizan a las personas que les encantan y aman las ¿qué? Las verduras, o sea, la religión. Tanto los conejos, que simbolizan los falsos ministros, y este tipo de personas, ambos no están capacitados para recibir alimento sólido, o sea, vianda, o sea, la revelación del Ruach HaKodesh, ya que ni estos falsos ministros, ni su cuerpo, o sea, su congregación, ellos la pueden digerir. Al ellos no poder digerir esa revelación del Ruach HaKodesh, o sea, aceptar, creer en ella, tanto el falso ministro como su congregación, su cuerpo,
Ellos la rechazan y la expulsan ¿de qué? De sus cuerpos. Por eso ellos no creen en la revelación de Ruach HaKodesh, sino que la viven cuestionando y la viven ¿qué? La viven rechazando. Así mismo como la rechazaron en la época de ¿quién? Del mismo Yahshua, ¿estos qué? Estos falsos ministros y aún la misma ¿qué? Aún la misma nación de Israel. El conejo también se le llama a las personas que son muy débiles ¿qué? En la fe, o sea, en Yahshua. Ya que esas personas no poseen ¿qué? Ningún fundamento escritural, sino que ellos viven repitiendo lo que le oyen decir ¿a quién? A otros. Ya que a estos conejos les encanta hacer su morada entre quienes, entre las rocas, o sea, entre los corazones endurecidos contra quién, contra la verdad. A esos lugares es que este tipo de personas les encanta ir a vivir, a morar, a meterse dentro de esos ¿qué? Dentro de esos lugares que ellos mismos saben que en esos lugares no está la ¿qué? No está la verdad. Significa que este tipo de conejos son los que conocen de Yahweh y de Yahshua, pero a ellos les encanta oír a esas rocas. Ellos son felices escuchando esos mensajes de juicio de esa gente que viven invocando al dios pederastía bisexual de Zeus, de Teus y de traducido al español como Dios. A estos conejos les encanta escuchar este tipo de personas que viven blasfemando del nombre de Yahweh y de Yahshua. Estos conejos o simpatizantes de Yahweh y de Yahshua les encanta oír a los enemigos de Yahshua, de Yahweh, y la razón es que estos conejos no son de Yahweh ni de Yahshua. Veamos el segundo tipo de animal que el Azor anda detrás de quién, detrás de él. Y esto lo encontramos allá en el libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 6. Que el otro animal es la liebre, muy parecida ¿a qué? Al conejo, que rumia pero no tiene ¿qué? No tiene pezuñas hendidas, o sea, no tiene ningún fundamento escritural ¿quién? En ellos. El tercer animal de los cuales el Azor vive detrás de ellos es la perdiz. Este es el animal más apetecido y más valioso para esas ¿qué? Para esas aves, para esos ancianos. Y ustedes ya verán por qué razón es tan apetecido ese animal por esos ¿qué? Por esos ancianos. El animal más apetecido por ellos es la famosa perdiz. Y este usted lo encuentra en el libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 17, verso 11, que dice Yarmiyá ahí, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas y en la mitad de sus días las que las dejará. ¿Qué significa? Que por andar de avariento acumulando riquezas no disfruta de lo que ya ¿qué? De lo que ya tiene. Y sigue diciendo Yarmiyá, y al final de sus días será conocido esa persona como un ¿qué? Como un ser insensato, o sea, como un esclavo de su propia ¿qué? De su propia avaricia. Yarmiyá, capítulo 17, verso 11, mal traducido por Jeremías, compara a la perdiz con las personas que acumularon sus grandes riquezas robando a otros. ¿A través de qué? A través de sus diezmos y ofrendas en dinero en efectivo. Las perdices también simbolizan a los falsos ministros que se han enriquecido injustamente robando a las otras personas. Estos son conocidos como los famosos magnates de la ¿qué? Los famosos magnates de la fe, o el negocio sucio de las megaquejilá o las megaiglesias. Les recomiendo que se vean este documental, que es para aquellas personas que desean saber la verdad y no desean seguir metidos en esas ¿qué? En esas sectas religiosas satánicas. En los comentarios les dejamos fijado el link de ese video para que ustedes se lo vean si lo desean, que se llama El oscuro negocio de las megaiglesias.
el sucio negocio de las mega iglesias, de los magnates de la fe. Veas en ese video que yo lo vi y me pareció muy bueno. Continuamos. Ahora sí ustedes me entienden y me comprenden por qué les dije que este tipo de animales, de perdices, de falsos ministros y de personas son las que son más apetecidas por quienes, por esos ancianos, por esas congregaciones, por esas aves abominables. ¿Ah? ¿Sabe por qué razón son tan apetecidos por ellos? Pues para ellos, quitarles a ellos lo que ellos les han robado ¿a quién? A otros injustamente. Ladrón robando a ladrón, como dice por ahí. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, dicen por ahí. A estos tres tipos de animales, el conejo, la liebre y la perdiz, a estos se los comen vivos, ¿estos qué? Este Azor, estos ancianos. Y ellos se los comen vivos a través de ¿qué? A través de sus mentiras religiosas y de su falsa adoración a Yahweh y de su falsa ¿qué? Y de su falsa apariencia. Los ministerios azóricos esclavizan y se apoderan de este tipo de personas a través de sus ritos religiosos. Primeramente los ponen ¿a qué? A guardar Shabbat. Segundo los ponen a usar talí, sin y kipá y a las mujeres velo. Luego los ponen a que se tienen que circuncidar. Luego les dicen que tienen que guardar sus ritos religiosos y los 613 mandatos que exige la Torá y que absolutamente ni ellos han podido cumplir hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy. Estos tres tipos de animales, de personas que ya se han convertido, entre comillas, al judaísmo, que porque andan vestidos de judíos, usando talí, usando kipá, besándose la mano derecha cuando salen y entran de su casa, estas personas siendo latinos ya se creen judíos. Y estas personas ya nos quieren venir a nosotros a satanizar nuestro lenguaje, ¿qué? Nuestro lenguaje natal. Todo aquel que se niega a anhelar la voz del Ruach HaKodesh a manos de estas aves, de estos ancianos abominables, de estas congregaciones de rapiña, ladronas, a manos de ellos irán a parar, por no decir de que ya muchos se encuentran bajo sus ¿qué? Bajo sus garras, o sea, bajo su poder. La razón por qué Yahweh permitió que fueran a parar a esos lugares, sencilla. No les gustaba leer su escritura, no les gustaba oír la verdad, sino que les encantaban oír las mentiras religiosas de ¿qué? De esos falsos ministros que están endurecidos ¿contra quién? Contra Yahweh y contra la verdad. El Azor también es llamado como el buitre negro, ya que el plumaje, el vestido con el cual está cubierta esta ave abominable de rapiña, simboliza su cobertura, que es completamente negra, oscura. Esa ave, esa congregación abominable de rapiña, esos ancianos, se encuentran bajo la cobertura del mismo Hasatán y no de Yahweh. Su plumaje totalmente negro significa que es un ave, un anciano, una persona, una congregación 100% talmudista y cabalista, 100% gnóstica, esotérica y mística. El Azor simboliza una congregación 100% talmudista y cabalista. El Azor simboliza a las 12 tribus de la nación de Israel, que actualmente ambas son tremendas talmudistas y ¿qué? Y cabalistas. El libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 14. Continuamos con el ministerio abominable de ¿quién? Del gallinazo, que en hebreo significa el milano. En otros países lo llaman lo chulo. Acá en Colombia le llamamos los gallinazos o las gallinazas,
Les decimos coloquialmente a las mujeres que son muy coquetas o a un hombre que es muy ¿qué? Que es muy coqueto. Esta ave abominable, esa persona, esa congregación de rapiña ladrona es diurna. Escuchen, es diurna. ¿Qué significa? Que esas congregaciones andan cazando a aquellos, mire, aquellos que andan en la luz de ¿qué? Del día. O sea, que entre comillas andan ¿en quién? En Yahshua. Si los que andan en Yahshua no saben discernir a estos ancianos, a estas aves, a estas congregaciones de rapiñas abominables, dice claramente que en sus garras irán a ¿qué? A ir a parar, o sea, a caer en su poder. La cabeza y el cuello, o sea, el cuerpo de ese animal, se encuentran totalmente ¿qué? Rojos. O sea, tanto su cabeza, su anciano, su líder religioso y su cuerpo, o sea, su congregación, ambos se encuentran bajo el juicio de Yahweh, si ellos no se arrepienten. El gallinazo es un ave que no posee, un animal abominable que no posee ¿qué? Que no posee cabello, o sea, que no tiene ninguna comunión ¿con quién? Con el amado Rey Jacodes. No posee ninguna comunión con él. Estos gallinazos, estos ministerios se viven alimentando de los cuerpos muertos, o sea, de aquellas personas que no tienen vida, que no tienen a Yahshua y que ya se encuentran en un gran estado de ¿qué? De descomposición. Estos ministerios, estas aves abominables, se viven alimentando, se viven lucrando económicamente de los famosos Lázaros, de aquellos que se apartaron de la vida, o sea, que se apartaron de Yahshua y se murieron sin quién, sin Yahshua. Detrás de este tipo de personas andan ¿quiénes? Estos ministerios de estos gallinazos. Que gallinazo se le llama a las mujeres simpatizantes de Yahshua, porque en realidad ellos le viven sirviendo al mismo Hasatán a través de sus ritos religiosos. En el libro de Vallicrán o Levítico, capítulo 11, verso 14, ahí faltó un ave abominable carroñera llamada el cóndor. Que el cóndor es una ave rapaz diurna de plumaje negro azulado con manchas blancas en sus dorsos, su cabeza y su cuello totalmente ¿qué? Desnudos. O sea, que ellos no están ¿qué? No están vestidos de la justicia de Yahweh al ellos rechazar a Yahweh, a Yahshua. Esta es un ave abominable carroñera y habita formando pequeñas bandas, o sea, pequeñas sectas. El ministerio de estas aves abominables del cóndor son aquellos ministerios que no tienen voz entre ellos. Significa que son congregaciones totalmente ¿qué? Mudas. Como no tienen a Yahshua, no tienen a ¿qué? No tienen a amado Rey Jacodes entre ellos. Y por esa razón ellos no, ¿qué? No lo mencionan. Estas son las congregaciones que dicen, entre comillas, que creen en Yahweh y en Yahshua, pero no creen en el Rey Jacodes. No creen en el ejecutor de la vida, según el libro de Berechí, mal traducido por Génesis, capítulo 2, verso 7, y el libro de Job, capítulo 33, verso 4, que dice Job, el Rey Jacodes me dio vida, el Rey Jacodes me hizo y el Rey Jacodes me dio vida ¿qué? Vida espiritual. El Rey Jacodes es el encargado de darnos vida, tanto literal como espiritual. Léalo en Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 3, versos 5 al 8, y Romanos capítulo 8, el verso 1 al 27, que ese es el gobierno o la nueva vida en el Rey Jacodes. Y el libro de Gálatas capítulo 4, verso 6. Estas congregaciones dicen, o estas personas, sus discípulos, que el Rey Jacodes no es igual en deidad ni con Yahweh ni con Yahshua.
contradiciendo al mismo Yahweh allá en Bereshí, mal traducido por Génesis capítulo 1, verso 26 y Génesis capítulo 11, verso 7. Contradiciendo al mismo Yahshua en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que Yahshua aclara la obra del amado Ruach HaKodesh cuando él viniera sobre los discípulos de Yahshua. Estas congregaciones viven contradiciendo a la misma escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, verso 26 y 27 y Gálatas 4, 6. Ya que el Ruach HaKodesh es el encargado de hacer realidad en el mundo de los sentidos lo que Yahweh quiere y Yahshua que se haga realidad que en él, según el libro de Bereshí, capítulo 1, verso 2 y 3. La liberación, la sanidad, la salvación, los milagros sobrenaturales es una obra que solamente el Ruach HaKodesh puede hacer. Y él es el único que los puede hacer realidad ¿en qué? En nuestras vidas. Es tanto así que Yahshua dijo que cualquier blasfemia contra el Padre, escuchen esto las personas que dicen o que les han enseñado que el nombre de Yahweh no se puede pronunciar. En el libro de Romanos capítulo 2, verso 24 y el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 52, versos 5 al 6, dice que es una gran blasfemia no nombrar el nombre de Yahweh y más blasfemo todavía es ocultarlo entre ¿quién? Entre las naciones. Estas personas viven contradiciendo al mismo Yahshua, que Yahshua dijo que cualquier blasfemia contra Yahshua también le sería ¿qué? Perdonado. Pero el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene perdón jamás. Léalo en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 12, versos 31 y 32. Todas estas aves diurnas, abominables, estas congregaciones de rapiña, ladronas, todas tienen el mismo modo de operandis. ¿Que cuál es? Primero, visualizar a sus futuras víctimas, que no son cualquier víctimas. Segundo, cazarlas, o sea, apresarlas. Tercero es asesinarlas espiritualmente hablando. ¿A través de qué? A través de sus ritos religiosos. Ellos matan ese tipo de personas que entre comillas se decían ser de Yahweh y de Yahshua. Después de asesinarlas espiritualmente, a través de sus ritos religiosos, esas personas pasan ¿a qué? A esclavizarlas. Y quinto, después de tenerlas esclavizadas a ellos, comienzan ellos a alimentarse de ellas, o sea, a lucrarse de ellas económicamente. El cóndor saca su alimento, sus doctrinas satánicas, ¿de dónde? De la basura, o sea, de sus yeshivás, de sus centros de estudios religiosos, de sus institutos talmudistas, cabalistas, torácicos, y ellos les dan ese alimento a sus polluelos, o sea, a sus hijos espirituales, hasta que estos polluelos aprendan a cazar por sí mismos en un mundo, según ellos, llenos de aves de ¿qué? Lleno de maldad. Vallicrá capítulo 11, verso 15. Continuamos con el ave abominable, con el ministerio de ¿qué? Del cuervo, según su especie, porque de estos también ¿qué? Existen muchísimos actualmente. El cuervo es un ave con un plumaje, con una vestidura, con una cobertura totalmente ¿qué? Negra y brillante. El cuervo es una congregación 100% talmudista y cabalista, o sea, 100% congregaciones satánicas. El cuervo posee alas grandes, con cola en el extremo en forma de ¿qué? De cuña, y su pico es negro, o sea, su pico es totalmente oscuro y tenebroso. ¿Qué significa? Que todo lo que sale de su boca, de su pico, es 100% ¿qué? Muerte. El cuervo es un ave
que es un símbolo que está relacionado con ¿quién? Con el mal, con la oscuridad, o sea, con el mismo Hasatán. Ya que la palabra cuervo en hebreo significa oré, que oré significa ¿qué? En el mal, o sea, en Hasatán. El cuervo simboliza una persona avara, soberbia y egoísta. Y es cruel aún para con sus ¿qué? Para con sus propios polluelos. El cuervo, esta ave, este anciano, esta congregación abominable, tiene conciencia de sí mismo y de lo que ellos están ¿qué? Que ellos están haciendo. Y que lo que ellos están haciendo, ellos son 100% conscientes del gran daño que le han causado a la ¿qué? A la humanidad ante los ojos del mismo Yahweh con sus doctrinas satánicas y sus ritos religiosos satánicos. Y aún así, ellos no les importa en absoluto, no les importa absolutamente ¿qué? Nadie. Ya que su única misión es ¿qué? Cazar, asesinar y alimentarse de todo aquel que carece de un buen fundamento, ya que su única misión es extraviar a las almas de la verdad y lucrarse de ¿quién? Y lucrarse de ellas. Dicen que las crías de los cuervos son abandonadas por su madre porque estas crías al nacer, ellas nacen totalmente ¿qué? Blancas, que simboliza que nacen inocentes, nacen sin ningún pecado ¿qué? Alguno. Y ellas no nacen negras como su madre. Y que hasta que sus crías no se vuelvan totalmente negras, igual que sus madres, ellas no les van a compartir su alimento ¿con quién? Con sus crías. A esto era lo que se estaba refiriendo Yahshua allá en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 23, verso 15. Que estas congregaciones cogen un prosélito, no cualquier prosélito, y lo hacen 2 veces más hijos de Hasatán de lo que era esa persona antes de ¿qué? De meterse a esas sectas religiosas satánicas. De estas malas madres, mire, de estas malas madres, malas congregaciones, hasta que sus hijas no se vuelvan igual de malvadas que ellas jamás los van a bendecir, ni los van a reconocer como sus hijos, ni tampoco les van a compartir su alimento, o sea, sus doctrinas inmundas, su revelación satánica. También significa que Hasatán solo va a bendecir a aquellas personas que son como él, simbolizados ¿en qué? En ese cuervo. El cuervo simboliza los ministerios abominables llenos de sabiduría, pero no del Rey Jacob, sino que una sabiduría totalmente ¿qué? Totalmente caída. Llenos de Talmud, llenos de Cabala, llenos de gnosticismo, esoretismo, llenos de ¿qué? De sus libros satánicos de su libro de rezo a los muertos. El cuervo simboliza las 12 tribus de Israel actualmente. A los cuervos, a esta ave inmunda, a estos ancianos, a estas congregaciones abominables, les encanta la carne, o sea, el vianda, o sea, la revelación. Pero una revelación totalmente ¿qué? Caída, que le transmitió el mismo Hasatán a través de sus ángeles caídos a estos ancianos de la nación de Israel. Y estos se la han transmitido a sus falsos ministros, y sus falsos ministros se la han transmitido ¿a quiénes? A la nación de Israel. Y la nación de Israel se la ha transmitido ¿a quién? A toda la humanidad. Este ministerio del cuervo es guía de aquellos que les gusta andar en las tinieblas y que aborrecen la luz del día, o sea, que aborrecen a Yahshua. Y todo aquel que se diga que es de Yahweh y que es de Yahshua, pero que anda guardando sus ritos religiosos ya abolidos por el mismo Yahshua y por el mismo Rey Jacob, esa persona anda en tinieblas. Y esa persona le sirve al mismo Hasatán, no a Yahweh. Estos ministerios de los cuervos llenos de sabiduría totalmente caída
son muy inteligentes para embaucar, manipular y explotar a quienes, aquellas personas que aborrecen la luz, que aborrecen a Yahshua. De esto se viven aprovechando estos ¿qué? Estos falsos ministerios. Los cuervos simbolizan a los falsos nabís que usan sus mentiras religiosas proféticas para engañar a los incautos, que les encanta oír sus profecías mentirosas, porque si no les profetizan a ellos, ellos se enojan con ese falso ¿qué? Con ese falso nabí. Libro de Berechí, mal traducido por Génesis capítulo 8, verso 7. Todos ya conocemos la historia del diluvio, que simbolizaba y simboliza la gran tribulación en los últimos tiempos que le vendrá a la nación de Israel. Dice ahí que Noé envió un cuervo, el cual salió del arca, que el arca era símbolo de Yahshua. Dice que el cuervo salió ¿de dónde? De Yahshua. Escuchen, todos los falsos ministros de la nación de Israel, todos ellos salieron ¿de quién? Del arca, o sea, se fueron solos de la presencia ¿de quién? De Yahshua, porque ellos no lo aceptaron y no lo han querido aceptar hasta el día de hoy. Dice que el cuervo estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas, o sea, hasta que la ira de Yahweh se ¿qué? Dice que hasta que la ira de Yahweh cesó ¿sobre quién? Sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel. Por causa de sus padres, al sus padres haber dado a sus hijas a los ángeles caídos en matrimonios prohibidos por la misma escritura y por el mismo Yahweh. Berechí capítulo 8 verso 7 dice que Noé envió al cuervo como un mensajero para que el cuervo viera si la ira de Yahweh se había retirado ¿de dónde? De la nación de Israel, o sea, de la tierra. Ahora, ¿por qué razón Noé no envió primero la paloma? ¿Por qué razón Noé envió primero a quién? Al cuervo. Mire, aprendas en esta gran revelación del Ruach HaKodesh. Porque mientras todos los animales estuvieran dentro del arca, que era un símbolo de vida, que era un símbolo de Yahshua, mientras estuvieran dentro del arca, ellos serían protegidos por la ¿qué? Por la brea. Que la brea era que protegía el arca para que la ira de Yahweh no llegara ¿a quién? A los que estaban dentro del arca, o sea, a los que estaban dentro de ¿quién? De Yahshua. Que el arca y la brea era un símbolo de Yahshua y del amado Ruach HaKodesh. ¿Qué significa? Que la ira de Yahweh no los iba a tocar ¿a quién? A ellos. Mientras ellos estuvieran dentro de ¿quién? Dentro del arca, protegidos por la brea, por Yahshua y el Ruach HaKodesh. ¿Qué significa esto? Que mientras ellos permanecían dentro del arca, dentro de Yahshua, protegidos por el Ruach HaKodesh, ellos tendrían vida. ¿Qué significa? Que dentro del arca había vida. La muerte estaba y está fuera del ¿quién? Fuera del arca. Mire, la muerte está fuera de Yahshua. Y como dentro del arca había vida, y como el cuervo es un animal carnívoro, el cuervo se estaba muriendo de hambre. Ya que el cuervo es una persona, una congregación, un ministerio totalmente ¿qué? Carnívoro. Y él solo se alimenta ¿de qué? De la carne de los muertos. Y él se alimenta de la inmundicia, o sea, de la idolatría, del paganismo y el pecado. Y este animal se beneficia, se lucra ¿de qué? De ella. ¿Qué nos quiere enseñar el amado Ruach HaKodesh? Que si ustedes están en Yahshua, ustedes estamos protegidos por la ¿qué? Por la brea, por el amado Ruach HaKodesh. Esto es lo mismo que está diciendo Yahshua allá en el libro de Revelaciones capítulo 3, verso 10. Que Yahshua a través del Ruach HaKodesh guardará a aquellas personas que creerán en Yahshua en la gran tribulación. ¿Y él lo hará qué? A través del amado Ruach HaKodesh. Estos falsos ministros con las personas que estamos en Yahshua se van a morir de hambre.
Ellos jamás se van a volver a alimentar de ustedes. Ellos jamás se van a volver a lucrar de ustedes económicamente, jamás. A ellos les va a tocar ponerse a trabajar como todos nosotros para podernos, ¿qué? Alimentarnos. En Yasua se acabó la explotación, la manipulación de religiosa. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas, y que por favor no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones y darle like al video si les gusta, y por favor compártalos. Y muchas gracias por escucharnos. Que Yahweh, Yahshua, el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Amén, amén.